los asistentes que nos seguís, a los que nos seguís aquí, los que estáis en vuestras casas, a esta quinta edición del Congreso de Bioética, la segunda sesión de hoy martes 8 de febrero, que hemos titulado, hemos planteado una cuestión trascendental, en parte antagónica, cuidar la vida o acabar de ella. Y para ayudarnos en esta reflexión hemos invitado al doctor don Álvaro Gándara del Castillo. Voy a hacer unas breves pinceladas de su carrera profesional, breves, con la intención de que, bueno, de que ustedes se hagan cargo pues, del valor de nuestro ponente. Primero, darle las gracias por su disponibilidad para compartir con nosotros esta tarde. Don Álvaro Gándara del Castillo es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Santander, máster en Cuidados Paliativos y Tratamientos de Soporte del Enfermo Neoplástico por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el director del máster de Cuidados Paliativos de la Autónoma. Tiene una labor docente muy importante como profesor en diversos másters de bioética y también de cuidados paliativos en prestigiosas universidades como la Rey Juan Carlos, Comillas, Universidad Católica de Burgos. Actualmente también coordina la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Ha sido durante muchos años el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos hasta el 2016, si no tengo mal el dato. Actualmente es vocal de la Comisión Deontológica del Colegio de Médicos de Madrid y también vocal del Comité de Bioética de España. Sin más, le voy a dar la palabra a nuestro ponente, invitando a los asistentes a un link que les voy a poner en el chat, un breve cuestionario con que hemos preparado con la intención de ayudarnos en la reflexión tan importante que vamos a plantear, una un poco enfocada a los estudiantes que nos siguen, la mayoría estudiantes de medicina de la facultad, que es una pregunta del MIR, en concreto la pregunta 41 del MIR del año pasado. No voy a adelantar nada, luego la comentará don Álvaro. Y luego una pregunta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que como saben todos ustedes probablemente pertenece a la presidencia del gobierno y es el Instituto Demoscópico, ahora lo llaman el CIS de Tezanos, pero bueno, es con el que, pues obviamente cuando el legislador, por ejemplo, la ley de la eutanasia tiene que hacer su exposición de motivos, justifica una especie de consenso social y lo hace también en base a una pregunta que es muy interesante y que por eso se la hemos lanzado, no tanto por saber, no nos interesa la opinión de los que nos estáis acompañando, sino más bien ayudar en la reflexión y que puedan participar. Luego pueden ustedes preguntar a través del chat y seguro que don Álvaro contestará con mucho gusto. Sin más, muchas gracias, don Álvaro, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, Ana, por la presentación y por los piropos que me ha lanzado previamente. He de agradecer al CEU este honor de invitarme al Congreso de Bioética. Recuerdo también, y estuve en otro congreso ya hace unos años, y para mí es un honor y un orgullo el poder explicar mis ideas, ¿no?, a tanto ponente, que estoy viendo que es un quórum. La ventaja de la videoconferencia es que nos permite una asistencia muy importante. Bien, voy a compartir una pequeña presentación. Los médicos hemos adquirido una manía con esto de las PowerPoint, que no sabemos ya hablar sin él, ¿no? Pero bueno, yo creo que ayuda un poquito a que veamos bien esto, ¿no? El título es un título, como a mí me gusta, un poquito periodístico, ¿no? Esto de cuidar la vida o acabar con ella, ¿no? Esto, yo creo que lo que en el fondo lanza el mensaje es de qué vamos a hacer con los pacientes que llegan al final de la vida, con los seres débiles, ¿no? Cómo abordar esa experiencia de sufrimiento que estos pacientes tienen y tienen de una forma muy frecuente, demasiado frecuente, por desgracia, y la mayoría de las veces no solucionado, ¿no?, este sufrimiento. Durante muchísimos años en España hemos asistido a un deprimente espectáculo de ingeniería social en la que se nos intentaba convencer mediante un mantra muy repetido, que era la muerte digna, ¿no?, la dignidad en el proceso de morir, que prácticamente la única medio y la única forma
de garantizar esta muerte digna era mediante una solicitud de eutanasia y mediante un acto eutanásico legalizado y regularizado por la sanidad pública española y incluida en esta cartera de servicios, ¿no? Yo creo que esto ha sido una labor, bueno, yo que soy un optimista recalcitrante, siempre he creído que la eutanasia iba a llegar, y iba a llegar porque precisamente esta labor de ingeniería social de muchísimos años iba a acabar convenciendo a los españoles a través de la manipulación de medios sociales, a través de aprovechar precisamente casos paradigmáticos que en un momento determinado aparecían en la opinión pública y en las cuales se opinaba, todo el mundo opinaba sobre ese tipo de casos paradigmáticos, sin saber para nada de qué se estaba hablando ni de qué no se estaba hablando, ¿no? Bien, pues al final ha llegado, como yo me temía, la tenemos aquí. Y la tenemos aquí, me parece que para quedarse, espero que no definitivamente, pero desde luego por bastante tiempo, ¿no? Esta pregunta que Ana ha dicho que lo tenían ahí a su alcance, es esta pregunta. El CIS lanzó varias oleadas, la última creo recordar ya en el año 2016, 2017, ante esta pregunta, ¿no? Y esta pregunta tiene para mí algo subrayable, que es lo que ha significado esta campaña, como digo, de mediatización y de engaño a la ciudadanía, ¿no? Es una cosa confusa y de lo que se trataba era de sacar una conclusión muy distinta al planteamiento que la propia pregunta hacía, ¿no? Era una encuesta de CIS de índole sanitario, donde había, creo recordar, 60, 70 preguntas. Yo no sé si alguno de los que están escuchando esta charla ha sido sometido a la tortura de una encuesta CIS. Yo sí, y estuvo a punto de echar al pobre entrevistador porque aquello es una tortura china. Y después de 30 preguntas, la número 31, ahí metida un poco en cuña, decía: cambiando de tema, ¿está usted de acuerdo con que en España se apruebe una ley que regule el derecho de las personas a tener una muerte digna? Insisto, el derecho de las personas a tener una muerte digna. Tras muchos años de repetir lo de muerte digna, quiero recordar que precisamente la asociación que promulgaba la legalización y promovía la legalización de la eutanasia precisamente se llamaba DMD, Derecho a Morir Dignamente, ¿no? Pues fíjense ustedes, en esta oleada del 2011, y creo que después llegó a un 80, 81, todos decían que sí, pero a mí no me sorprende que digan que sí el 80% de las personas. Lo que me sorprende es que un 10% diga que no y que un 11% no sepa qué contestar, ¿no? Yo creo que a una muerte digna nos apuntamos absolutamente todos, ¿no? Yo entiendo que esto es así, ¿no? Pero fíjense ustedes esta segunda, que esto no lo ha incluido en esta pregunta que ha hecho Ana en el enlace, ¿no? Metroscopia, que es un instituto de mucho prestigio, porque evidentemente el prestigio del CIS ya no es ni prestigio ni es nada, pero esta otra empresa de demoscopia hace otra pregunta que dice: ¿cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? Tiene tela, ¿eh? Es decir, yo también me apunto a esto. Esto llegó al 84% en la oleada del 2017. O sea, que los médicos que tienen derecho, un enfermo incurable, a que los médicos le den, por ejemplo, morfina para que ponga su vida sin dolor. No que acabe con su vida sin dolor, sino para poner fin a su vida sin dolor. Oiga, pues yo, sinceramente, yo también me apunto, ¿no? Bien, este es el mantra, el derecho a morir con dignidad, que se ha repetido una y otra vez hasta que por fin, como al noveno intento, porque recuerdo que antes de esta iniciativa legislativa hubo 8 anteriores, algunas no llegaron ni siquiera a presentarse en el Parlamento, pero por lo menos se intentaba un proyecto de ley, un proyecto de una iniciativa para legislar esto. A la novena se ha conseguido, ¿no? Y claro, esta es la contestación, una pregunta a esta frase, ¿no? ¿Quién no está a favor de morir dignamente? Este señor que ven ustedes ahí soy yo cuando era joven, incluso tenía pelo y además negro. Y la que está a mi lado es Cicely Saunders. Cicely Saunders
es la pionera y creadora del movimiento paliativo, una pionera que tuvo la maravillosa idea de dedicarse a cuidar y a acompañar a los pacientes al final de la vida, una persona con una biografía maravillosa y muchísimo escrito sobre ella, que yo tuve el orgullo y el honor de conocer, y que esta foto la tengo yo en un lugar destacado de mi casa. Esta señora decía cosas tan increíbles. Les recuerdo que fue primero trabajador social, luego se fue enfermera y al final se hizo médico, y fue la que hizo el St. Christopher, el primer hospice en los años 60 en Inglaterra. Y decía cosas tan importantes como: tú importas porque eres tú, importarás hasta el día que te mueras. Estamos aquí no para ayudarte a morir, sino para ayudarte a vivir hasta que te mueras, ¿no? Yo creo que esto es la filosofía de los cuidados paliativos. Consideramos la muerte como un proceso natural. Desde el momento que nacemos ya tenemos inscrita en un lugar secreto nuestra fecha de fallecimiento, y los médicos, sanitarios en general, a veces, muy pocas curamos, pero la mayoría de las veces nuestra obligación ética y deontológica es acompañar y cuidar a los pacientes en situación de final de la vida. Como he dicho, el debate en torno a la eutanasia siempre ha sido un debate de mentiras, de tergiversaciones, de manipulaciones. Y yo creo que es muy importante que tengamos muy presente qué es y qué no es la eutanasia, ¿no? Porque si hablamos de cosas distintas, la opinión no vale, ¿no? Y la gente opina sin saber, y digo la gente, incluso sanitarios, y yo diría más médicos, ¿no? Ya no digo la población en general. Y para ello yo he traído aquí unas pocas de definiciones y conceptos para fijar un poquito el debate posterior, ¿no? La eutanasia es la provocación intencionada, y digo intencionada porque la intención de ese acto médico es producir la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o en situación terminal, que la pide reiteradamente esta persona, este paciente, y siempre en un contexto médico. Y digo esto porque no vale que el marido de una persona o de un paciente que tenga una enfermedad avanzada acabe con su vida, como recientemente pasó en otro de estos casos paradigmáticos que digo. Eso sería un homicidio en grado compasivo, pero nunca una eutanasia. Y esta segunda parte también tiene que ver con la pregunta del MIR, ¿no? Mirar, no tiene ningún sentido ponerle apellido a la eutanasia. La eutanasia es lo que es, y es esto exactamente lo que digo que es. Y no vale el ponerle la etiqueta de voluntaria, involuntaria, activa, pasiva. Esto es algo que desde el punto de vista ético, incluso etimológico, no tiene ningún sentido. Si le ponemos una etiqueta, ya estamos hablando de otra cosa distinta, de adecuación de esfuerzo terapéutica, de rechazo de un tratamiento, etcétera, etcétera, pero nunca de la eutanasia en sí. Una cosa parecida, yo diría que prácticamente igual, es el suicidio médicamente asistido, que hay que distinguir, porque en algunos países, sobre todo en algunos estados de Estados Unidos, está legalizado el suicidio médicamente asistido y no la eutanasia, aunque la mayoría de lo que hablan es de eutanasia. El suicidio médicamente asistido es la ayuda de un médico para que un paciente en un momento determinado, que lo solicita reiteradamente, las condiciones son las mismas, una enfermedad avanzada, un enfermo que está sufriendo y que pide, que quiere morir antes, el médico lo que hace es proporcionarle los fármacos necesarios para que él mismo se los autoadministre, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? En la eutanasia es un médico o una enfermera que inyecta una sustancia letal, y en el suicidio médicamente asistido es simplemente el mismo paciente que la toma. La gente dice que es más garante en cuanto a que el paciente elige el momento en que acaba con su vida, y muchas veces, y esto es verdad, por ejemplo, en el estado americano de Oregon, que es el primero que despenalizó esta conducta, un porcentaje bastante alto, por encima del 40% de las personas o pacientes que solicitan esta droga no la llegan a tomar, ¿vale? Pero el hecho de tenerla a su lado en la mesilla de noche parece que les da una cierta tranquilidad. Bueno, desde luego, desde el punto de vista deontológico y ético, la falta para mí es la misma, ¿no? Y otra cosa muy distinta es lo que hablamos a veces de la sedación paliativa, que esto forma parte de la lex artis y de la buena deontología médica y del bien hacer médico, ¿no? Que es disminuir deliberadamente
la conciencia de un enfermo, cuando también obtenemos el consentimiento de él, mediante administración de fármacos sedativos, o sea, indicados para sedar, y a las dosis proporcionadas, con el único objetivo de acabar con el sufrimiento, un sufrimiento que es refractario, un síntoma refractario. Me explico: un dolor, un delirium, una disnea, una falta de aire, que a pesar del tratamiento que la práctica médica habitual aconseja, no podemos abolirlo y estamos en una situación de final de la vida, ¿no? Podemos dormir al paciente de una forma lo suficientemente profunda. No hay por qué dormirlo, inducir un coma muy profundo, por ejemplo, sino a veces con un duermevela estos pacientes no sufren, ¿no? Esto es lo que hablamos de sedación paliativa, que en el caso ya de la agonía es la sedación en la sedación en la agonía, ¿vale? Morir con dignidad, pues yo creo que morir con dignidad, la dignidad es una cualidad inherente al ser humano, y tan digno es una persona en situación de calle que Amancio Ortega, ¿no? La dignidad se vive hasta el último momento, y ello requiere una consideración de cada paciente, de cada enfermo, como un ser humano hasta el mismo momento en que muere. Un ser humano que está padeciendo que está llegando al final de su vida, es tan digno, yo diría incluso más, que un recién nacido, que un bebé recién nacido, que va a iniciar su trayectoria vital, ¿no? Y hay que tener respeto a sus creencias, a los valores, y además que forme parte de la toma de decisiones, ¿no? Mediante una relación de confianza muy cercana, muy honesta, con el médico, con el equipo asistencial. Se asocia el hecho de morir con dignidad a la ausencia de sufrimiento, ¿no? Y yo creo que no es así exactamente. Miren ustedes, yo llevo 35 años asistiendo a personas en final de la vida, y sufrimiento es prácticamente imposible, salvo que acabemos con su vida de una forma rápida y incontestable. Sufrimiento siempre hay. Otra cosa es que al paciente le dotemos de recursos para afrontar ese sufrimiento, ¿no? Víctor Frank, que como sabéis era un personaje que escribió mucho sobre esto, que estuvo preso en un campo de concentración de origen judío, y él hablaba del sentido del sufrimiento, ¿no? Lo que tenemos que es dar recursos precisamente para que afronten ese sufrimiento, que no tiene por qué ser solo de índole físico, ¿no? Sino también de índole emocional, psicológico, Cicely Saunders hablaba del dolor total, ¿no? De todos los componentes que conllevan al sufrimiento y al dolor al final de la vida, ¿no? Bien, otra cosa muy distinta y para mí completamente execrable es el abandono que muchas veces necesita el enfermo y la familia, los cuidados, la atención, el cariño, la empatía, y que muchas veces, sobre todo los médicos, ante la presencia de una enfermedad que inevitablemente va a acabar en un plazo relativamente corto con la vida de ese paciente, lo que hacemos es darnos la vuelta, ¿no? Porque somos científicos que lo único que hacemos es curar, ¿no? Esto del ya no hay nada que hacer, que dicen muchos profesionales cuando asisten a un diagnóstico y a un pronóstico malos del paciente, ¿no? Tiene que ver con fracaso, con la sensación de fracaso profesional, con la formación prácticamente insuficiencia en los cuidados paliativos. Luego veremos alguna pincelada de la situación de los cuidados paliativos, con el miedo a afrontar directamente esto. Yo hablo con muchos compañeros médicos y les he preguntado, siempre les pregunto: ¿tú has pensado cómo que quieres morirte en el día de tu muerte, cómo quieres que sea? Y me miran como diciendo: ¿pero tú de qué vas? O sea, si yo lo que hago es evitar la muerte siempre, no me preguntes estas cosas, ¿no? En medicina paliativa los ejemplos de abandono tienen que ver con no atender bien los síntomas del paciente, no utilizar la sedación cuando está indicada y mueren de una forma dramática, o con el proceso de comunicación e información, que por desgracia también es muy deficitaria en los profesionales. Frente a esto, y yo no quiero presentar también un problema dicotómico, ¿no? De eutanasia o cuidados paliativos. No, no. Eutanasia es un problema y los cuidados paliativos es otro. Y creo que son dos formas de abordar
este sufrimiento y el abordaje del sufrimiento, y yo no digo que sea una mejor que la otra, yo digo lo que yo creo que debe de hacerse con el débil, con el paciente que sufre al final de la vida. Esto es algo que está reconocido como un derecho, que sepáis que la Comunidad Europea, el Parlamento Europeo, la OMS, España ha firmado tratados en los que reconoce que los cuidados paliativos es un derecho de cualquier ciudadano que esté viviendo en España, y que no es más que, bueno, pues una especialidad relativamente joven, bueno, una especialidad, una disciplina, porque no somos ni siquiera una especialidad, que lo que hacen es, pues, aliviar los síntomas que causan sufrimiento, lo que ya he dicho antes, afirmar que la vida y considerar la muerte como un proceso normal. No aceleramos ni retrasamos la muerte al considerarla un proceso normal, lo único que hacemos es acompañar ese proceso, ¿vale? Y lo que hacemos es abordar e integrar aspectos psicológicos, espirituales en el cuidado del paciente. Por eso trabajamos con personas expertas en espiritualidad, en religión, con psicólogos, con trabajadores sociales, y ofrecemos este sistema, que en el fondo es un apoyo para ayudar a los pacientes a vivir tan activamente como se pueda hasta el final, ¿no? Trabajamos en equipo, como he dicho, y abordamos los problemas del paciente y su familia, su entorno cuidador. Incluso prolongamos este apoyo en el proceso de duelo. Nuestro target, nuestro objetivo es siempre la calidad de vida, no la cantidad, puesto que no podemos influir sobre eso, aunque ya hay estudios que demuestran que los pacientes que son asistidos y cuidados por equipos de paliativos de forma temprana viven más que los que no, y pueden por eso influir positivamente en el curso y en el pronóstico de la enfermedad. Y lo que sí desde hace mucho tiempo intentamos es que se dispensen de una fase inicial de la enfermedad. Cuando un paciente, por ejemplo, oncológico, se le diagnostica un tumor en estadio 4 que ya es incurable y que va a responder más o menos bien a unos tratamientos como los que la oncología ofrece hoy en día, podamos trabajar al mismo tiempo que los oncólogos precisamente para optimizar esos tratamientos, para mejorar sus problemas y para que si hagamos ya referencias para cuando llegue el momento que el oncólogo tenga menor protagonismo, podamos estar nosotros presentes y ya nos conozcan, ¿no? Insisto que forman parte de la buena práctica médica al final de la vida, y que siempre supone aplicar medidas proporcionadas, no la obstinación terapéutica que tanto temen los pacientes cuando llega el momento, o conductas, como ya he comentado, como el abandono, el alargamiento o acortamiento deliberado de la vida. Fijaros, ante esta pregunta de qué necesita el paciente al final de la vida, ¿no? En el fondo lo que necesita es ser cuidado por personas sensibles, que sean buenos profesionales y que tengan cercanía, ¿no? Y en el fondo el paciente lo que necesita es ser comprendido, que en eso consiste la compasión. La compasión es un valor que no se trata de padecer a alguien, ¿no? Sino ponerse en el lugar de esa persona, ¿no? Eso es lo que significa también la empasión y la compatía, ¿no? Y insisto, saber escuchar, ser honesto y mantener siempre esa llama de esperanza que debemos de mantener, ¿no? Claro, ¿quién va a pedir la eutanasia? Esta es la pregunta clave. Vamos a ver, no se trata de hacer una investigación sociológica más o menos tergiversada y manipulada, sino hacernos honestamente nosotros mismos, la sociedad en general, quiénes son los que van a pedir esta prestación nueva que está ahora mismo en el panorama español, ¿no? Pues evidentemente la respuesta es muy sencilla. Pues ¿quién va a pedir la eutanasia? Pues quien tiene un sufrimiento tremendamente importante en una situación de final de la vida. La eutanasia no la piden. Les gusta mucho, por ejemplo, a la gente joven. Sé que aquí hay muchos estudiantes de medicina que están ahora mismo en plena flor de la juventud, con un proyecto de vida largo y con muchas inquietudes, muchas ambiciones. No van a pedir ellos la eutanasia, ellos no lo van a pedir. ¿Quieren que haya? Bueno, perfecto, pero en realidad el solicitante de eutanasia es esta persona que sufre y que no se atiende a ese sufrimiento, ¿no? La SECPAL, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, a la que yo tuve el honor de presidir durante unos años,
desde hace muchos años lleva reclamando unas medidas para que este desarrollo sea mejor, ¿no? Con igualdad, para que los cuidados paliativos lleguen a todos, con criterios de igualdad y equidad. Por ejemplo, la acreditación de los profesionales. En España no es una especialidad, mientras todos los países europeos ya es una especialidad o subespecialidad. En España no hay ningún tipo de acreditación, a pesar de los muchísimos años que llevamos peleando con ellos. La falta de regulación de la formación, el espacio Bolonia dicta que cuidados paliativos sea una asignatura obligatoria de primer ciclo, solo la cumplen 7 de 45 facultades de medicina, que la dotación presupuestaria sea suficiente para que todo el mundo pueda recibir estos cuidados paliativos, independientemente del código postal donde resida, ni de la condición social de los pacientes, ¿no? Llevamos muchos años exigiendo una ley nacional de cuidados paliativos que garantice esto que, por otro lado, está contemplado en la cartera de servicios del Sistema Público de Salud. Queremos esta garantía, ¿no? Pues fijaros, ahora mismo en España la cobertura solo garantiza un 50%. Esto significa que más de 150.000 pacientes que mueren con necesidades de atención paliativa en España al año, más de 70.000 mueren sin cubrirles esta necesidad de atención paliativa. Esto significa que mueren con un sufrimiento evitable. ¿Por qué digo esto? Porque yo a mis pacientes, muchos de ellos, cuando yo empiezo a trabajar con ellos, lo que sí hacen es hablarme de que desean morirse. Pero cuando escarbas un poquito, lo que no desean es morirse, desean es morirse bien, ¿vale? Y evitarles ese sufrimiento. Pues más de 70.000 pacientes en estos momentos ya tienen una herramienta nueva que es solicitar la eutanasia. Pero no es una llamada de ayuda, de un SOS, un Mayday, como dicen los pilotos, ¿no? Me estoy muriendo y me estoy muriendo mal, que alguien haga algo conmigo, ¿no? En el año 2019, fijaros esta cifra antes de la pandemia, había 1.400.000 españoles con la dependencia reconocida. La dependencia es esta herramienta en la que se facilita la movilización de recursos sociales a favor del discapacitado o del incapacitado. Estaban en tramitación 160.000. La ley prevé que haya un periodo de 6 meses para poder tramitarla y la media ese año fue de 14 meses. Significa que 85 pacientes cada día mueren en España sin haber conseguido la tramitación de la dependencia y sin haber podido movilizar los recursos sociales que un Estado debe de garantizar, proteger al débil. Es un problema de protección al débil, al frágil, al enfermo. Por eso hablo aquí del abandono social y económico del Estado, ¿no? Bien, es que además la legalización de la eutanasia tiene unas implicaciones asistenciales en la profesión médica tremendas, ¿no? El rol social y profesional del médico se altera sustancialmente ante la proclamación y el derecho de los pacientes a que le procuremos la muerte a un paciente, el deber de matar o la ayuda a morir, que conlleva el reconocimiento de la eutanasia, como hemos dicho, ¿no? Con un derecho que ya está reconocido por una ley orgánica. La normalización de la eutanasia frente a la mejor respuesta a la muerte digna, al sufrimiento del enfermo terminal, es un factor muy negativo en la formación de profesionales sanitarios. ¿Por qué? Porque practicar una eutanasia es muy sencillo. Hacer cuidados paliativos cuesta años de experiencia y de formación. Y además, la situación del frágil, de la persona enferma, supone la mayoría de las veces una tremenda carga familiar, supone una conciencia de este paciente de la carga que supone para sus seres queridos, sentirse un estorbo, y esto lo que hace la eutanasia parece que el que no pida la eutanasia cuando llegue a esta situación es un ser, yo diría que incluso insolidario, ¿no? Como he dicho, el Parlamento Europeo tiene reconocido un derecho que es la asistencia a cuidados paliativos, y en el año 2006 el Parlamento Europeo manda a una comisión de expertos que elaboren un ranking de prestación de cuidados paliativos. En ese momento en España éramos el número 7, lo cual significaba que no estábamos tan mal. En España habíamos empezado en los años 90 con un cierto retraso, pero en ese momento habíamos avanzado.
Como digo, había un ratio de unidades razonablemente bueno, había una sociedad científica, había estudios posgrado, etc. En el año 2019, la Sociedad Europea de Cuidados Paliativos encarga a un grupo de expertos, entre ellos Carlos Centeno, de la Universidad de Navarra, que haga este mapeo de todos los países europeos. Fijaros lo que ocurre en este momento. Ahora mismo España ocupa el lugar 33 y podemos decir como titular periodístico que en España se muere mejor que Moldavia, pero peor que en Georgia. El ratio de camas por 100.000 habitantes, que es el estándar y que recomienda 2.0, ahora mismo en España es 0,6. Es decir, hace falta 3 veces más por lo menos de recursos para llegar a garantizar una equidad en la prestación de cuidados paliativos. Fijaros en este mapa, en color gris, España, junto con Bélgica y Holanda, qué casualidad, y los países de Macedonia, de la península de Macedonia, son los únicos países que no tienen una acreditación profesional vía especialidad o subespecialidad. El único país, insisto. Claro, tras la 9ª iniciativa legislativa, el 25 de marzo, se pone en marcha la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, lo que llamamos nosotros la LORE, ¿no? Justificando el legislador que es una demanda social la que hay, y pone en debate la esperanza de vida, calidad de vida, medios de prolongación de supervivencia, la secularización de la sociedad, una serie de ítems que los legisladores saben utilizar, haciendo un cóctel y una mezcolanza de valores también, ¿no? Habla de legislar para respetar la autonomía y la voluntad. Aquí ya aparece la famosa palabra de la autonomía, es la máxima expresión de la autonomía, la eutanasia, y además el legislador lo que hace es definir estos supuestos. La LORE tiene por objeto regular el derecho a solicitar, y fijaros qué cosa curiosa, la palabra eutanasia aparece en la introducción de la ley 2 veces, y a partir de ahí aparece una palabra que dice prestación para la ayuda a morir. Nunca más vuelve a aparecer la palabra eutanasia, es una prestación para la ayuda a morir. Fijaros qué bien concebido está el lenguaje legislativo, ¿no? Define el procedimiento y eso sí, presume la ley y los legisladores que la hicieron de ser una ley extraordinariamente garantista, ¿no? Bueno, no os voy a aburrir aquí porque además tenéis a vuestra disposición la ley, por supuesto, en la página web del BOE. Yo os recomendaría que leyerais el informe que hicimos en el Comité de Bioética de España, hablando de la ley, no hablando tanto de la eutanasia, sino de la ley, de qué iba a suponer una ley, como la ley de eutanasia, en el panorama sanitario y social español, ¿no? Lo tenéis colgado también en la página web del Comité de Bioética de España. Es un informe, creo que bastante intenso, profundo, de 70 páginas, y que no les gustó nada a los legisladores, ¿no? Y eso habla muy bien a favor del informe, ¿no? Es una ley basada en la autonomía y en la voluntad, según la legislación, que crea un nuevo derecho, que despenaliza el Código Penal, artículo 143, en el que se contemplaba el homicidio, no la eutanasia, pero sí el homicidio en grado compasivo rebajaba 2 penas, y que la considera una muerte natural, incluso certificable, ¿no? Es una ley de supuestos que contempla las 2 posibilidades, tanto la administración directa como la autoadministración o suicidio asistido, que es de ámbito nacional, que se puede y se debe de practicar en el ámbito público y privado y que está financiado por el sistema de salud, tanto en hospitales como en el ámbito domiciliario, ¿no? Que contempla la objeción de conciencia individual y que creo que para esto habría que casi reservar una jornada entera de índole bioético también para hablar de la objeción de conciencia en este ámbito, y también en un informe que hicimos en el Comité de Bioética, y posteriormente publica un manual de buenas prácticas. Bueno, ya para ir terminando y para abrir el debate, en este informe que hizo el Comité de Bioética sobre la objeción de conciencia, que también os recomiendo, habla que cualquier médico que asista a un paciente en situación de vulnerabilidad y fragilidad en el confín de su vida debería tener la formación clínica y ética y la experiencia necesaria para poder abordar apropiadamente este trance. La obligación como médicos es la de detectar y señalar los peligros y riesgos antes mencionados y proponer las garantías
para su posible resolución o paliación. La propia ley contempla el ofertar la ley de dependencia en uno de sus artículos y la posibilidad de los cuidados paliativos cuando una persona te pide, te solicita esta prestación. A mí me parece muy bien, pero ¿qué hacemos con las personas que no tienen acceso a estos cuidados paliativos? ¿Qué le ofrezco yo como alternativa para el abordaje de ese sufrimiento? Bien, los cuidados paliativos son la única solución para mi ética, para el problema del sufrimiento y del final de la vida, en el final de la vida. Respetan la ética médica, la deontología y los principios hipocráticos. La beneficencia y la no maleficencia son principios éticos que creo toman un mayor protagonismo cuando estamos ante una persona al final de la vida. Los cuidados paliativos se basan, creo, en el respeto al débil, al frágil, mediante la excelencia en el cuidado, el respeto al proceso de morir y la empatía y compasión, y que la situación actual de los cuidados paliativos no debería de haber permitido que se planteara la legislación de la eutanasia, la legalización de la eutanasia, a no poder ofrecer esta alternativa al sufrimiento que creo que es la mejor y más apropiada, ¿no? Os puedo decir que el periodo legislativo de esta ley duró 3 meses, que no se consultó ni a asociaciones de pacientes, ni mucho menos al Comité de Bioética. Este informe que hicimos nosotros para nada fue leído y escuchado, ni siquiera a la profesión médica, que somos precisamente los actores principales en la prestación. Creo que la eutanasia atenta contra los principios, como ya he dicho, contrarios a la deontología médica y de la tradición hipocrática. Que la LORE crea un derecho nuevo por el cual un paciente puede solicitar que un médico acabe con su vida. Esto no está escrito en ninguna de las leyes que ya está en los países como en los Países Bajos, Bélgica y Holanda, en donde está legislado este derecho a solicitar esto. La eutanasia no es ni mucho menos una garantía al respeto a la autonomía, sino una pesada carga de la persona que está llegando al final de la vida, y que el Estado debería de invertir en todos los recursos necesarios para que se garantice una muerte tranquila. Y digo digna porque ya es un poco en contra del mantra este que repiten, ¿no? Yo hablo de una muerte tranquila, plácida, sin sufrimiento, acompañada por los familiares, y cuando el paciente sabe que está llegando a su final, ¿no? Y con esto a través de la movilización de los cuidados paliativos y, por supuesto, la ayuda social necesaria, que los seres queridos puedan, que deben y puedan cuidar a los pacientes cuando llegan a esta situación. Bien, creo que hemos llegado al final de la charla y podemos empezar ahora mismo con contestar las preguntas que ya más o menos pueden ir preguntando a la gente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, don Álvaro. Abrimos el chat o el apartado que tienen ustedes de preguntas y respuestas. Yo quería, para hacer tiempo y esperar, preguntarle su opinión, que lo ha dicho a lo largo de la conferencia, que no considera antagónico los cuidados paliativos y la eutanasia. Yo lo planteaba o le planteo la pregunta cuando uno hace revisión de qué se está diciendo en la prensa, por ejemplo, en El País, pro eutanasia o cuando que defienden la eutanasia, dicen, no, es que no son incompatibles, ¿no? Es una prestación, es un derecho que no es incompatible. Y la realidad es primero, ¿qué relación pueden tener? Si hay estudios que usted conozca nuevos, ¿qué porcentaje de enfermos que están en cuidados paliativos solicitan eutanasia? Porque yo tengo algún dato de Holanda en el que prácticamente cuando un paciente está cuidado no solicita eutanasia. Si ya hay una prestación a morir, ¿para qué invertir en cuidados paliativos? Es decir, el factor económico, la economía de camas, que decía el doctor Montes, un doctor defensor de la eutanasia en España, pues es un tema a pensar, ¿no? Y bueno, quería que abundara eso de por qué ha dicho que no son antagónicos o que no lo plantea, y también si hay alguna cuestión, algún dato respecto a las solicitudes de eutanasia cuando hay paliativos, porque yo creo que es la OMS, no sé si qué año fue, hay un informe, yo no sé si tiene nuevos, en el que decía que con los modernos cuidados paliativos no era necesario la legalización de la eutanasia. Entonces, todo apunta a que sí que hay una especie que tenemos que decidir como sociedad, como profesional sanitario,
o cuidamos, yo ahora que tengo mi padre que ha hecho 90 años, o cuidamos o qué hacemos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, a lo mejor me he expresado mal. Para mí es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es como si me dice que si son antagónicos, pues una conferencia de paz entre Ucrania y Rusia o la guerra directamente. Pues claro que sí, o lo uno o lo otro. Evidentemente no se puede estar hablando de paz a tiros, ¿no? Pues esto es lo mismo. A mí lo que me preocupa no es que un paciente me pida la eutanasia. De hecho, me han pedido algunos, no muchos. La mayoría me piden lo que nosotros llamamos en el ámbito paliativo deseo de adelantar la muerte. Cuando nosotros conocemos a un paciente y cuanto más tarde lo conocemos, más nos lo piden, entras en la habitación y lo primero que es que te mira a los ojos y dice, doctor, me quiero morir. ¿Eso es una solicitud de eutanasia? Para nada. Eso es una solicitud de ayuda. Y si te sientas, hablas con él, le quitas el dolor, avisas a la familia, le enseñas a cuidar a la familia, lo mandas en casa y un equipo de paliativos va a casa, no vuelven a hablar del deseo de morir. Pero a mí una de las cosas que más me preocupa de esta ley de la eutanasia es que contempla que ese deseo de doctor, me quiero morir, se convierta en una petición de eutanasia. Y que no pueda encima un equipo de paliativos o un médico con conocimientos y formación en cuidados paliativos acompañar en ese proceso deliberativo. Porque el 99% de pacientes que son acompañados en ese proceso deliberativo van a abandonar ese deseo de muerte. No he conocido a ningún paciente que quiera morirse 2 días antes de su fecha de muerte, porque siempre llegan al final de la vida con muchos deseos por cumplir. Y esto es lo que tenemos que hacer, movilizar las ayudas sociales, ayudarles, hablar con ellos de esos deseos. Yo he tenido pacientes que he sedado y los he despertado porque querían despedirse de su hermano que hace 30 años no veía. Y lo despertaba cuando llegaba el hermano, y luego le volvía a sedar. Pero su deseo era despedirse o pedir perdón a ese paciente. Me refiero que es un caso tan complejo que lo que ha pretendido precisamente el debate público es poner una cosa frente a la otra y decir que no, que es que son compatibles. Bueno, pueden ser compatibles, pero es que uno es un acto médico y el otro no es un acto médico para mí, lo tengo clarísimo. O sea, para mí practicar la muerte a un paciente no forma parte de la tradición médica, ni de la Lex Artis, ni nada de nada. Y eso es lo que rompe con todos estos valores, ¿vale? Muy bien, pues paso a exponer las preguntas. ¿Qué ofrecemos? Hay varias que se centran en no estamos en agonía, no estamos en fase final, pero no aguantan más su situación. ¿Qué ofrecemos? Lo primero, ofrecemos empatía, cercanía y trabajar con ese paciente por qué quiere morirse. Siempre tiene que haber un porqué. En Holanda ahora mismo, uno de los supuestos que la ley no contemplaba al principio, pero que se va metiendo, es personas mayores de 70 años que no tienen deseos de vivir. Es que para mí eso ya no es una eutanasia siquiera, porque no estamos hablando de un entorno sanitario, estamos hablando de un entorno social. Si hay que movilizar más la parte social que la sanitaria, porque una persona a los 70 años cansada de vivir, pues oye, a lo mejor a esta persona lo que tiene que hacer es verle un psicólogo, dotarle de, porque lo que tendrá seguramente es mucha soledad, abandono de sus familiares. Este tipo de cosas son las que hace la gente tirarse por un puente. Y esto es lo que hay que trabajar. Pero no dotar de una herramienta eficacísima, baratísima, que acaba con incluso prestaciones como la pensión, el gasto sanitario, que en los últimos años de vida es casi el 300% con respecto al resto de su vida. Si dotas de esta herramienta, al final el mensaje es, oiga, pida usted la eutanasia, que es lo que ahora se comprende y encima es la máxima autonomía, ¿no? No sé si me explico con esto. Otra pregunta es, ha llamado la atención mucho el dato de la extensión o universalización de los cuidados paliativos en España y qué futuro le ve, qué habría que hacer. Y claro, pues estamos con un porcentaje de población que no tiene acceso a paliativos, por tanto, pues tienen un contexto eutanásico, ¿no? Como diría la ley, son carne de cañón, ¿no? Para solicitar la eutanasia. Y en su opinión también, ¿qué relación hay con aspectos socioeconómicos? Es decir, la persona que tenga más familia, que esté menos solo, que tenga más dinero, probablemente tenga mayor acceso, ¿no? A cuidados paliativos privados o cuidados privados.
es tal la situación catastrófica de los cuidados paliativos en España, y voy a empezar a contestar lo último y no lo primero, que precisamente las sociedades médicas privadas o los pacientes privados no tienen acceso a cuidados paliativos, porque es tal la desestructuración de los recursos y servicios de cuidados paliativos y la heterogeneidad de su situación, que las sociedades médicas privadas no quieren saber nada de los cuidados paliativos. Como no es una especialidad, pues no hay que cubrirla. Los pacientes de ISFAS o de MUFACE, de funcionarios militares, no tienen garantizado, no garantizados, que no tienen derecho a esta prestación, porque la prestación médica la dan pues, sociedades médicas que no tienen cubierto esto. Fíjense el disparate, ¿eh? Por eso estamos hablando de 70.000 pacientes, no es ninguna tontería. La población española está invertida, la pirámide de la población, cada vez es más vieja, cada vez es más mayor, cada vez tiene más necesidades sociales y sanitarias, y no están cubiertas. Luego, tenemos una cartera de futuros solicitantes de la eutanasia cada vez mayor, no nos cabe la menor duda. Y ante esto, ¿cuál es la posibilidad? Invertir dinero. Y digo invertir porque los cuidados paliativos está demostrado que ahorran dinero al sistema público de salud. Si tú a un paciente, al final de la vida, durante meses le tratas en casa con un médico y una enfermera que van con su maletín y le ponen morfina y apoyo emocional, eso vale muy barato. Pero en cambio, las técnicas nuevas de hospitales de tercer nivel, que cada vez se inauguran más hospitales, porque la foto de un consejero es muy bonita detrás de un hospital inmenso y no delante de un coche con un médico y una enfermera y su maletín, ¿vale? Si no se invierte ahí, cada vez el gasto es mayor, el gasto sanitario es mayor. Luego, fíjese qué contrasentido. El gasto social, si tú das una baja incentivada para cuidar a un paciente, un empleado de Carrefour que gana 1.000 euros al mes, sería mucho más sencillo pagarle 1.000 euros a Carrefour para que contrate a otra persona y a ese tenerle cuidando al paciente. Porque una cama de un hospital como La Paz vale 500 y pico euros al día. Luego, con 2 días de estancia en el domicilio de ese paciente, ya te has ahorrado esos 1.000 euros. Esto lo están haciendo ya países, pero nosotros no. Nosotros ni siquiera nos reconocen una subespecialidad o una garantía. En paliativo se mete el que tiene buena voluntad, pero no tiene ni siquiera una formación reglada, ni una acreditación oficial. En fin, es un panorama desolador, absolutamente desolador. Doctor, hay una pregunta que es, ¿qué opina de la película Mar Adentro? Bueno, es una película que está también manipulada. Este hombre tuvo la desgracia de tener un accidente tonto, de zambullirse en la playa, quedó parapléjico, no tetrapléjico. Tuvo una lesión de C7 que creó una paraplegia, que si se hubiera asistido desde el punto de vista psicológico, si hubiera movilizado ayudas sociales, podía haber conducido una furgoneta, podía haber hecho una carrera y podía haber hecho una vida casi normal, incluso tener pareja, tener hijos. Si a un paciente le dejas aislado y aparece un voluntario de derecho a morir dignamente durante un tiempo y asesores legales que le aconsejan que por favor pida la eutanasia, que vaya a los tribunales, al final el paciente se convierte en un héroe de la eutanasia. Esto es lo que me parece. Y en cambio, en lo que parece en la película es eso, un héroe, ¿no? Doctor, esta pregunta, ya la última, de un espectador anónimo, pregunta lo siguiente. ¿Cree que los pacientes terminales que no han tenido hijos y se encuentran solos sí podrían tener derecho a la eutanasia? Es decir, darle el derecho a la eutanasia dependiendo del estado civil o de si tienes familia o no. Me parece una barbaridad de pregunta. Solo falta poner condiciones de familiares o estados civiles a la posibilidad o no. O sea, la eutanasia, primero, no creo que debía ser nunca un derecho, desde luego, y desde luego encima no hacer una cohorte de personas con posibilidad de pedir esa eutanasia, ¿no? Lo que hay que hacer es procurarle compañía, procurarle amistad, procurarle recursos sociales y que vaya de viaje con el inserso a Italia. Verá usted cómo no pide cuando va a Italia la eutanasia, ¿vale? O sea, que es que solo faltaba. Pues nada, muchas gracias, don Álvaro, por su disposición, por su buen hacer, por la ayuda que nos ha prestado en la tarde de hoy.